La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y me acompañan los hermanos David Medina y Juan Berganzo. Mis queridos hermanos, el programa de hoy no se lo van a querer perder. Hoy vamos con la segunda parte del tema, la parábola del Consolador. Pero antes de entrar en tema, vamos a pedirle a nuestro hermano Juan que nos dirija al trono de la gracia. Eterno Padre, que moras en el lugar santísimo, en esta mañana, Señor, te damos las gracias por el privilegio y la bendición de poder traer este mensaje tan importante a los radioescuchas, Señor, para edificación nuestra, Señor, y de ellos. Amén. Pidiéndote, Padre, que tú te manifiestes con poder, Señor, que lo que aquí se habla en esta mañana sea dirigido por ti, Padre. Amén. Que tu Santo Espíritu se manifieste de manera especial en nuestras vidas e impacte los corazones de los radioescuchas. Sí, Padre. Gracias, Padre amado, porque tú siempre nos escuchas. Gracias, bendiciones, Padre, que te imploramos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, a quien sea la honra y la gloria por los siglos. Amén y amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, en esta mañana los versículos de introducción los encontramos en el Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar mirando el capítulo 14, pero vamos a los versículos 25 y 26. Y dice la santa palabra de Dios: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En el programa pasado sentamos, mis hermanos, las bases demostrando por qué esta parábola no había sido reconocida como parábola. Y presentamos lo diferente y lo especial que es el Evangelio según Juan. Demostramos cómo las palabras en griego que son traducidas al español como parábola, tanto en los evangelios sinópticos como en el Evangelio de Juan. Aunque no son iguales, sí comparten básicamente la misma definición, siendo que ambas quieren decir parábolas, alegorías o proverbios. En el programa de hoy vamos a continuar el estudio del tema, la parábola del Consolador. Pero hoy trataremos en el nombre del Todopoderoso de cubrir la parábola para que puedan entender lo que Cristo estaba presentando a sus discípulos. Acompáñenos en este maravilloso estudio y que sea el Espíritu de Jesucristo el que ilumine su mente. Pasemos entonces a revisar la parábola del Consolador. Amén. En el estudio pasado nos habíamos quedado justamente en el momento cuando Cristo estaba a punto de empezar a revelar al Padre mediante parábolas, alegorías y proverbios. Les había dicho a sus discípulos que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie podía llegar al Padre sino por Él. Les había dicho que el que le hubiera visto a Él habría visto al Padre. También les dijo que Él moraba en el Padre y el Padre en Él, pero no lo habían logrado entender. Este es un punto que necesitan tener en mente, lo que Cristo dijo en Juan 14:10. ¿Dónde está Jesús? En el Padre y el Padre en Él. Esta relación es la que lo califica para ser el único camino al Padre. ¿Y en dónde es que moraba el Padre? En Cristo.
y porque el Padre moraba en Cristo, era la razón por la cual Cristo le había dicho que si lo habían visto a él, habían visto al Padre. Ese es un detalle muy importante porque ahí queda claramente demostrado que el que moraba en Cristo no era un tercer ser o persona, sino el Padre, porque el Espíritu Santo es la presencia personal del Padre, su omnipresencia. El Trinitario ve un tercero donde no lo hay. Escuchen al Maestro para que lo entiendan. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, recuerden estos puntos porque son muy importantes y si no logran entenderlos, jamás entenderán la parábola. Después de todo esto, es que Jesús comienza a hablar entonces del Consolador. Ahora, regresemos a Juan capítulo 14, versículo 16. Y quiero que noten lo que dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esa petición se la pide al Padre. Y en Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿De quién le estaba hablando? Él le ora al Padre, le pide al Padre y el Padre le dará este Consolador. Noten que esta es la primera vez que Cristo habla de esto. La primera vez que menciona la palabra Consolador según el Evangelio de Juan. Y luego dice, para que Él habite con vosotros por siempre. ¿Quién iba a morar con ellos por siempre? Piénselo bien. Cristo moraba con ellos, pero ¿quién moraba en Cristo? ¿A quién conocieron ellos porque Cristo se los reveló? Al Padre. Ahora lo has visto, lo conoces. Ha estado todo el tiempo con ustedes. ¿Por qué? Porque moraba en Cristo. Él iba a orar al Padre para que el Padre enviara ese Consolador, para que Él pueda morar en vosotros por siempre. ¿A quién se está refiriendo? Al Padre. Todo el punto de la venida de Cristo es conectar el hombre pecador con el Padre. Ahora, Él está hablando en parábolas y no puedes tomar su discurso en lenguaje sencillo o literal. Cuando Él dijo otro Consolador, mis hermanos, estaba hablando en parábolas figurativamente. Noten como el versículo 17 lo explica. El Espíritu de verdad, el al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿A quién ellos conocían? A Cristo. ¿En quién moraba el Padre? Se lo había dicho anteriormente. Cristo era el único que les podía revelar el Padre porque moraba en Él. Lo conocen porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cómo sabían ellos que el Padre moraba con ellos y cómo ellos sabían que el Padre moraría en ellos? Por la conexión del Padre que moraba en Cristo y Cristo moraba en el Padre. De esto es que está hablando. Noten cómo le explica en Juan capítulo 14 y el versículo 18. No os dejaré huérfanos. Yo vendré a vosotros. No dice que es otro, mis hermanos. No es una tercera persona. Yo vendré, o sea, yo mismo vendré a vosotros. Así es como el Padre mora con los discípulos cuando Cristo venga. Cristo estaba aquí en la carne y les dijo a sus discípulos, si me has visto a mí, has visto al Padre. Pero no lo captaron, dijeron, muéstranos al Padre. Ahora Él entra en detalles explicando esto con una ilustración simplificada. Jesús les dice, escuchen, le oraré al Padre y Él os dará otro Consolador. De esa manera morará en vosotros por siempre. No los dejaré huérfanos. Cristo no los dejará huérfanos. Cristo mismo, yo vendré a vosotros. Amén. ¿Lo entendieron? ¿Lo pudieron captar?
La manera como el Padre mora en el creyente es mediante Cristo viniendo a morar en nosotros. Amén. Porque Cristo no viene independiente del Padre, Él viene con el que moraba en Él. ¿Y quién moraba en Cristo? El Padre. ¿Ven el punto? Y esto es lo que Cristo está comunicando. La única manera para nosotros estar conectados al Padre es a través de Cristo, el único consolador. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, el otro consolador no puede ser otro que no sea el Hijo o el Padre. No hay otra manera. Y sé que algunos se pueden escandalizar por esto, pero les recuerdo solo 2 versículos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. El primero, Isaías 51:12, que dice, Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo de hombre, que es como heno? Y el segundo, Juan 14:23, que dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él, el Padre y el Hijo. Amén. Claramente podemos ver que no hay un tercer ser o persona. Gloria a Dios. Amén. Como dicen mis queridos hermanos en mi barrio, más claro no canta el gallo. Ahí solo habla de 2, el Padre y el Hijo. No habla de un tercero. Pero noten, el problema es este, porque alguien puede decir, espere hermano, vamos a ser honestos, ahí sí dice otro consolador. Y es verdad, dice otro consolador. Y al leerlo suena como si fuera otro. Y a eso decimos, sí, suena como si fuera otro porque es una parábola. Y no lo ves porque lo estás leyendo como lenguaje sencillo o literal. Jesús dijo claramente que no estaba hablando literalmente, sino en proverbios, en parábolas, una ilustración de lo que quería presentar. Pero nadie lee este pasaje así. Todos los que leen este pasaje lo leen como lenguaje sencillo. En otras palabras, lo toman exactamente como lo leen. Y eso no es el propósito de una parábola. Una parábola requiere interpretación o una explicación. Tiene un significado que no es obvio. Su mensaje no está en las palabras literales. Tiene que ser explicada. A menudo los discípulos, cuando no entendían la parábola, se acercaban al maestro y le pedían una explicación de la misma. Sí, mis hermanos, les voy a dar una clara ilustración de esto. Una de las cosas más malentendidas en el cristianismo hoy es lo que sucede cuando uno muere. Muchos se preguntan, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Uno de los pasajes clave que es usado para defender este error garrafal es una parábola que Jesús contó. ¿Conocen la parábola? Sí, la parábola del rico y Lázaro. Para ser breve, ambos murieron. Lázaro es llevado al seno de Abraham y el rico va a un lugar de tormento. Jesús ahí estaba dando una parábola, una verdad ilustrada. No estaba hablando literalmente, mis hermanos, pero hoy no importa cuántos pasajes bíblicos les presente de otras partes de la Biblia, demostrando que los muertos nada saben, que su memoria y su pensamiento deja de ser, que están durmiendo y que no hay conciencia en la muerte. Parece que la gente solo ve este pasaje del hombre rico y Lázaro. Lo toman literalmente y llegan a conclusiones disparatadas que solo apoyan al espiritismo y no tienen nada que ver con la verdad. Mis hermanos, de la misma manera sucede con el otro consolador. No entienden lo del Espíritu de Dios y no importa cuántos versículos bíblicos les presente, la gente parece estar estancada en esta parte de la Biblia que dice otro consolador.
Lamentablemente, así es, mis queridos hermanos. Utilizan ambos pasajes para mantener una enseñanza falsa que es ajena a las Escrituras, para apoyar su error, para sentirse cómodos y seguros en él. Volviendo a los discípulos, ellos entendieron quién venía y sabían la identidad del Consolador. La ilustración de Cristo tuvo buen resultado. Entendieron hasta ahí. Lo que no entendieron fue en qué sentido sería diferente, y lo sabemos porque nuevamente se hace una pregunta. Y es muy diferente la interacción, las preguntas de los discípulos y la manera que Jesús las responde. Esto nos da una importante visión del entendimiento de los discípulos y de lo que está pasando. Amén. En Juan 14:22 dice: le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? De acuerdo a lo que entendió Judas, ¿quién creía él que vendría y se manifestaría a ellos? Él está hablando a Jesús y le pregunta: ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Ellos estaban claros en cuanto a quién vendría. En lo que no estaban claros es cómo se manifestaría sin que el mundo lo supiera. Amén. Eso es así, mis queridos hermanos. La palabra es clara si aceptamos lo que la palabra está enseñando. No la podemos tratar de encajonar a las ideas preconcebidas que nosotros tenemos. Hoy mucha gente no entiende quién viene y piensan que viene otro ser o otra persona. Pero eso no fue lo que los discípulos entendieron y tampoco fue lo que el maestro estaba comunicando. Ellos sabían que sería Cristo, solo que no entendieron cómo Jesús lograría eso. El otro Consolador es simplemente Cristo, que continúa revelando al Padre, pero en esta ocasión de una manera más personal. La diferencia es que no iba a venir en la carne como cuando Él estuvo aquí en la tierra. Cristo iba a venir internamente, en un nivel espiritual. Amén. Y con Él, su amado Padre, que mora en Él. El Padre moraba con ellos por medio de Cristo y estaría en ellos también. ¿Y cómo es que el Padre iba a estar en ellos y en los creyentes? Mis hermanos, eso es muy sencillo. Sería enviando este otro Consolador. La única forma de conectarlo con el creyente. Esa única manera es mediante la presencia personal del Padre que mora en Cristo, mediante su omnipresencia. Esto era lo que Cristo le estaba comunicando. Los discípulos sabían que no estaba hablando de alguien diferente a Él o al Padre. Ellos nunca pensaron en una persona que no fuera el Padre o el Hijo. Eso ocurría en esos días en el paganismo, pero no llegó a infiltrarse dentro del cristianismo hasta varios siglos después. Eso es así. Ahora veamos la segunda vez que aparece la palabra consolador. Y la vamos a ver todas, aunque tengamos que presentar una tercera parte del tema, la parábola del consolador. En Juan 14, 25 y 26 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Noten que Cristo les recalca que les estaba diciendo esto ahora que estaba con ellos encarnado. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Noten que ahora claramente presenta que el que viene en sentido espiritual. Fácilmente se sobreentiende. Jesús dice aquí que les hablaba mientras estaba aquí con ellos. Aquí hay una implicación tácita. Les hablo mientras estoy con ustedes, pero el Espíritu Santo les continuará hablando. La implicación es, mi querido hermano,
yo continuaré hablando, pero algo va a cambiar. Y no va a haber un cambio de orador, sino que sucederá un cambio en el orador para mantener el canal de la comunicación abierta entre Cristo y sus discípulos. Eso es así, mis queridos hermanos. Ese es el punto que hoy no entienden. El cambio iba a ser en la manera en que Cristo iba a venir al creyente. No iba a haber un cambio en el orador. El maestro iba a continuar siendo Cristo mismo. La única diferencia es que no iba a estar en su cuerpo encarnado en presencia, sino mediante su espíritu, en una manera espiritual. O sea, de otra manera, es la misma persona, pero de otra manera. Exacto. La mayoría de la gente ha sido enseñada a pensar que hay un cambio de orador, que Jesús vino y habló a sus discípulos y que se va para enviar a otro, para que continúe enseñando. Pero no tenemos otro maestro sino a Cristo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Ahora pregunto yo, ¿tenemos otro maestro fuera de Cristo, calificado como Cristo, quien vino a la tierra como hombre, venció como hombre y ejemplo nos dio? Cristo nos dijo que Él es el único camino al Padre. Medite en esto. ¿De qué trata toda esta enseñanza? ¿Cuál es el punto principal de la misma? Recuerden, fue para revelar. ¿A quién? Para revelarle al Padre a los discípulos. Ese es todo el fin del discurso. De eso trata el pasaje. Ese es el propósito de enviar al Consolador, para que el Padre pueda morar con los discípulos por siempre. Entonces, ¿cómo puede ser que haya otro maestro fuera de Cristo y que esté calificado para ser el camino, para traerte y revelarte al Padre, cuando Cristo dice, yo soy el camino, dando a entender que Él es el único camino, no hay otro? En el catolicismo hay otro, un tercer ser desconocido, y hasta tienen otra, porque según ellos, María también hace lo que solo a Cristo corresponde, pero nada de eso es bíblico, ni lo promovieron los discípulos, eso es ajeno a la Biblia. Y esto es muy importante que usted lo entienda, mi querido hermano, porque entonces así usted va a entender dónde está parado. Si usted está pensando de esa manera, de la manera que lo presenta la iglesia romana, pues aunque usted sea protestante, usted está rindiéndole pleitesía al papado. No está siguiendo lo que dice la santa palabra de Dios. Son católicos igualmente. Exacto. Pero alguien dirá, hermano, ahí dice, Él te enseñará todas las cosas. No dice, yo te enseñaré todas las cosas. Por lo tanto, tiene que ser otro. Pues mis queridos hermanos, sí, dice, Él te enseñará todas las cosas. Y sé que suena como si se estuviera refiriendo a otro, pero hermano, recuerde un pequeño detallito que muchos hoy no consideran. Es una parábola. Estamos hablando de una parábola. Cristo está enseñando en lenguaje figurado. ¿En cuántas otras partes de la Biblia Jesús habló de sí mismo como si fuera otro? En una ocasión, Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga y todos los ángeles con él, enviará sus ángeles para buscar los escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Ahora les pregunto, ¿a quién él se refería cuando él dijo el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Porque ahí dice, él enviará a sus ángeles. Por lo tanto, está hablando de sí mismo como si fuera otro. En esta parábola del Consolador, Jesús dice, Él te enseñará. Y no es la única, hay muchas otras. Cuando el Hijo del Hombre venga, Él separará las ovejas de los cabritos. ¿Quién es el Hijo del Hombre?
Es Cristo mismo, no estaba hablando de otro. Sí, Señor. En otra parábola que Cristo dio en el Evangelio según Juan, en el capítulo 10, mis hermanos, y versículo 14, Cristo dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Quién es ese buen pastor? En los versículos del 1 al 5, Cristo habla como si fuera otro, pero estaba hablando en parábola ahí. En los versículos 11 y 14, Cristo se identifica como el buen pastor. Entonces, ¿por qué el Consolador tiene que ser un tercer ser o persona? Mis queridos hermanos, es por la tradición católica arraigada en nuestras mentes que leemos de esta manera. El mismo que dijo: yo soy el buen pastor, dijo: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Más claro, no canta el gallo. La tradición es algo muy peligroso, mis queridos hermanos. Es la enseñanza escritural la que es poderosa en Jehová. La enseñanza de que el Consolador es otro, aparte del Padre y del Hijo, es realmente indignante. Es un insulto para Cristo. Lo escuchamos tanto que nos acostumbramos, pero es una falta de respeto tanto al Padre como al Hijo. Mediten en eso, mis hermanos. Sí, piénsenlo bien. Si alguien le dijera que el buen pastor no es Jesús, ¿qué pensaría usted? Pensaría que está loco, porque estaría llevando a cabo la obra del anticristo, que es suplantar a Cristo. No es menos alarmante sugerir que el Consolador es otro que no es Cristo. El problema es que lo hemos escuchado tanto que estamos desensibilizados. Han hecho estudios bíblicos, escuelas sabáticas para tratar de probar que el Consolador es otro ser. Pero eso es un gran insulto hacia Cristo. Cristo sería insultado si yo le diera el crédito a otro, como buen pastor, cuando el buen pastor es Cristo. Pues es el mismo problema cuando decimos que el Consolador es otro ser desconocido. En otra parábola del Evangelio de Juan podemos ver que no hay otro ser aparte del Padre y del Hijo. Se encuentra en Juan 15 del 1 al 17. La vid y los pámpanos. En esta parábola hay tres componentes sobresalientes: el labrador, la vid y los pámpanos. El labrador representa al Padre, la vid es Cristo y los pámpanos son los discípulos. En ella, Cristo sigue revelando al Padre como la fuente de todo. Cuida la vid y los pámpanos solo se benefician de estar conectados a la vid. Eso es así, mis queridos hermanos. Como el tiempo nos ha vuelto a traicionar, este tema tendrá una tercera parte. En el próximo programa explicaremos con la ayuda del Espíritu de Cristo las últimas dos instancias que Juan registra acerca de este Consolador. Estaremos hablando de Juan capítulo 15, versículo 26 y Juan capítulo 16, versículo 7. Así que no se lo pierda. Y para despedirnos hoy, les dejamos un versículo para meditar. Y este versículo es una joya no trinitaria. Nos referimos a Juan capítulo 15, versículo 5, donde Cristo se identifica como la vid y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Noten, mis queridos hermanos, Cristo en él, no un tercer ser desconocido, sino Cristo mismo. Él continúa diciendo: este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gloria y honra a su santo nombre. Sal del engaño y ven a la pura verdad, quien es Cristo Jesús, nuestro amante Salvador y el tuyo también. Acepta hoy su llamado. No tenemos tiempo para más. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado, David Medina y Juan Berganzo. Hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Amén. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente,
Favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, Primera de Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.